Y volvemos con más información para hablar ahora de las elecciones en los Estados Unidos, donde el voto latino cobra protagonismo. Sí, lo comentábamos al inicio de esta edición de Vivo al Mediodía. Vamos a ahondar en la información y vamos a tomar contacto en vivo y en directo aquí en la pantalla de Canal 26 con Rina Musali, analista internacional directamente desde México. Rina, primero que nada, muchas gracias por la atención y bueno, consultarte por las sensaciones que tenés a esta altura respecto de estas elecciones de medio término tan importantes en Estados Unidos, pero también, por supuesto, en la región latinoamericana. Sí, así es. Mira, son elecciones muy importantes, una noche electoral en Estados Unidos que es muy especial porque se está jugando no solamente el futuro político de Joe Biden y el futuro político del trumpismo, sino también una antesala, un termómetro de lo que pudiera acontecer con las elecciones presidenciales del 2024 en Estados Unidos. Y todo lo que pasa en Estados Unidos afecta al mundo y, por supuesto, a la región de América Latina. Entonces, yo te diría en primer momento que lo que está en juego es la mayoría de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado con 35 escaños y 36 gubernaturas, pero me parece que estas elecciones son interesantes y podríamos también colocarlas como sui generis, porque también está jugando el tema de la democracia, es decir, sí. Una sacudida en torno a la democracia. Joe Biden ha dicho que la democracia en Estados Unidos está en riesgo, está bajo ataque, y lo que busca la estrategia demócrata es envolver esta contienda, no en una contienda tradicional y convencional que generalmente es sobre un referéndum del partido político en el gobierno o en este caso de Biden. Todos sabemos que el presidente Biden es un presidente muy impopular. Los mismos demócratas, el 75%, han dicho que no lo quieren ver para nada en la boleta electoral en las presidenciales del 2024. Sin embargo, la estrategia de Biden es no fincar esta contienda sobre su popularidad, sino llevarla más allá y decir, es que no se trata de mí o de los demócratas o los republicanos, lo que está en juego son los cimientos de la democracia. Los republicanos, lo que son los MAGA, los Make America Great Again, siguen sin reconocer el triunfo electoral del 2020 por parte del Partido Demócrata, están socavando los cimientos de la democracia, golpean a las instituciones, golpean todo el sistema de pesos y contrapesos de la democracia en Estados Unidos y efectivamente pues están generando pues una polarización terrible. Hoy incluso muchos autores hablan de una posible guerra civil en Estados Unidos por una parálisis prácticamente entre dos formas distintas de gobernar que no está llevando una mediación política, ¿no? Estamos viendo dos partidos políticos que están prácticamente inclinándose a los extremos, que lo estamos viendo en muchos países del mundo y no hay lugar para el centro político y para la mediación política. Entonces, son elecciones muy interesantes. Yo diría, pondría el ojo en 6 estados clave que van a definir el control de la Cámara de Representantes, de también el Senado y los gobiernos estatales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Arizona, a Georgia, a Pensilvania, a Wisconsin, a Michigan y también a Nevada. Bien. Es decir, son seis estados pues muy importantes que se están peleando a gubernaturas ahí. Bien, y aparte la importancia del voto latino en esta situación, que con el tiempo va ganando más protagonismo, inclusive 2050 podría ser hasta el 50% de los votos, tanto latinos como hijos de latinos, ¿no? Pues sí, Micaela, es una muy buena observación. Te platico que actualmente el voto latino en Estados Unidos representa el 14% del electorado nacional. Hay alrededor de 60 millones de hispanos o latinos en Estados Unidos, 37 millones originarios de México y 35 millones en esta elección que son elegibles para votar. Entonces, efectivamente es un voto muy importante, pero pierde su capacidad de incidencia, pierde su capacidad de influencia política porque es un voto dividido. Es un voto que no es monolítico, no es homogéneo, no se vota en bloque, es decir, los latinos no siempre votan demócrata o republicano, es un voto diverso, es decir, es un voto muy diferente como votan los puertorriqueños, de los mexicanos, de los cubanos o de los nicaragüenses que viven en Estados Unidos. Entonces tenemos que ser como cuidadosos con estos matices, no podemos meter al voto latino en una sola caja. Yo diría que tiene diferentes dimensiones el voto latino. Sí es un voto muy importante,
pero además de estar dividido, también es abstencionista. Entonces, el Partido Demócrata ha hecho toda una serie de cosas para alentarlos a votar. Quizá lo que pueda movilizar un poco ahora el voto latino es el tema del aborto. Digo, para los latinos es muy importante el tema de la economía, el tema de la salud, el tema también de la educación, pero bueno, la promesa ahora electoral de los demócratas es mover, por supuesto, el voto, es decir, todo lo que pasó con la Suprema Corte de que anula el acceso federal al aborto, y los demócratas, bueno, pues que están en contra de lo que pasó con la Suprema Corte, y también un voto demócrata a favor de la defensa de la democracia. Entonces, efectivamente, pues el voto latino sí es muy importante, pero termina siendo fraccionado y pierde su capacidad de girar el resultado electoral, porque todavía nos falta un poquito más de fuerza, pero además somos abstencionistas, y si estamos polarizados, bueno, pues es difícil, ¿no?, ser el fiel de la balanza en Estados Unidos. Rina, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel Castro saluda. Un tema muy importante, la definición del voto hispano, sobre todo los mexicanos, porque Estados Unidos ocupa muchos territorios que antes fueron parte del Imperio Mexicano. Es decir, que en realidad el porcentaje de mexicanos va a ser mayor y muy importante. Y los demócratas siempre han tratado de traerse ese voto hacia ellos, porque todos creen que los hispanos son demócratas, y por eso Biden ha salido a hablar de tratar de captar ese voto, que además es un derecho y no una obligación. Ahora, arrogarse la democracia si ganan los republicanos es pedir demasiado, es una actitud bastante... No sería correcta por parte de Biden, pero además el tema económico es muy importante, el tema de la gasolina, el tema del aumento de los precios, de una vicepresidenta inexistente, el tema de la frontera. ¿Eso influye? ¿El económico es el dato fundamental? Pues sí, me parece que sí, que la economía sí es como el tema de mayor preocupación en Estados Unidos. Y si habláramos un poco relacionado con la cuestión mexicana, bueno, pues para México estamos pendientes del resultado electoral, porque es muy importante ver para los mexicanos quién va a controlar tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Inclusive tenemos nuestra frontera, que está compuesta por 10 estados, es decir, los 6 al norte de México y 4 en el sur de Estados Unidos. Me estoy refiriendo a California, Arizona, a Texas y también a Nuevo México. Estos 4 estados fronterizos de Estados Unidos, los 4 tienen candidatos y candidatas porque se juegan las gubernaturas en estas elecciones de hoy, 8 de noviembre. Entonces México está al pendiente, México está revisando prácticamente toda la matemática electoral, porque pues lo que se espera es que si logran los republicanos controlar la Cámara de Representantes o tener una mayoría, bueno, pues entonces pueden venir incluso pues medidas mucho más duras y agresivas en México. Hay que recordar que Trump gana la presidencia en 2016 en gran medida por una campaña antimexicana. Fuimos piñata electoral hace tiempo. Entonces, ahora pues hay líderes y hay voces que están utilizando todo eso. Inclusive hay más de 300 candidatos y candidatas que se alinean al trumpismo, congresistas, secretarias de Estado y también gobernadores, que de alguna manera siguen sin reconocer el triunfo electoral de Biden en el 2020 y que han tenido posiciones muy extremistas y muy antimexicanas y sobre todo antimigrantes, a favor de la criminalización de los migrantes. Entonces sí, México espera, bueno, pues que todos los temas de la relación bilateral pues se fiscalicen más. Hay una mayor presión política en México, por ejemplo, por el tema de la seguridad, es decir, los republicanos pondrían el acento en frenar esta producción y tráfico de fentanilo, ¿no? Utilizar una política pública mucho más dura en contra del crimen organizado transnacional, el tema de las drogas, toda la seguridad fronteriza. También tenemos en el tema económico y comercial, bueno, pues México está viviendo una serie de consultas en torno al TEMEC. Sí. Recordemos que tanto Estados Unidos como Canadá habilitaron ese proceso. No hemos llegado a un tribunal, a un panel comercial de arbitraje internacional. En ese caso México perdería, por supuesto, porque Estados Unidos y Canadá están alegando que estamos violando el TEMEC por la política energética de la cuarta transformación. Entonces habría que ver también eso, cómo lo van a leer los republicanos, si van a sancionar a México por esta política en donde pues han generado pérdidas multimillonarias para empresas energéticas en Estados Unidos. Entonces yo diría que hay muchísimo en juego, pero sobre todo pues estemos pendientes, porque en medio de una dicotomía, de una polarización extrema entre los populismos
populismos de derecha y de izquierda. Es decir, lo que también se está jugando en esta elección es prácticamente esta batalla entre las democracias y las autocracias. Es muy importante el referente de Estados Unidos, porque lo que estamos buscando es que de alguna manera pues no se socave la democracia, buscarla fortalecer y por supuesto, bueno, pues hay que estar muy, muy pendientes de una elección que va a definir también lo que va a pasar en el 2024, donde también habrá elecciones en México. Bueno, Rina, muchísimas gracias por este contacto clarísimo, la verdad. El análisis, un gusto haberte tenido aquí en la pantalla de Canal 26. Gracias a ustedes y bueno, pues saludos a toda la audiencia que los acompaña. Hasta luego.